es obligación venir a la casa de Ronald, es familia. Hay que venir, es como el que pasa por cerca de casa de su madre y no entra. Pues ¿cómo no vamos a entrar? O sea, ese cariño, ese calor de hogar, te lo daba la casa de Ronald. Entonces eso va a ser para siempre. Nosotros estamos vinculados a ellos y forman parte de nuestras vidas, siempre. Ruth tenía 5 años y empezó a ponerse malita y en principio parecía algo como algo tipo vírico y acabamos yendo a un hospital y en el hospital por pruebas nos dijeron que parecía un linfoma. Ingresamos en el hospital y estuvimos 10 días y entonces nos dijeron que no tenían todavía muy claro el diagnóstico de Ruth. Yo entré en pánico porque habíamos venido y ella estaba muy crítica y yo decía, yo a mi casa no me puedo ir porque estoy a 150 kilómetros y no sé cuando vuelva allí qué va a pasar. Nos va a dar tiempo, si ella se vuelve a poner malita, nos va a dar tiempo, nos dicen que no y que vengamos a la casa Ronald. A partir de que le pusieron el Portacat, ella ya tenía que recibir un tratamiento diario. Ella tenía que recibir durante los 7 días de la semana, 5 días recibía goteros. Entonces evidentemente teníamos que estar en un sitio que estuviera al lado del hospital porque hay veces que el tratamiento entrábamos a las 8 de la mañana, entre analíticas y por ahí, y salíamos a las 5 o las 6 de la tarde. Aquí fuimos muy felices. O sea, incluso había momentos que se te olvidaba por completo el motivo real por el que estabas, que al final Ruth necesitaba tratamiento y estaba enferma. Aquí podía salir a donde quiera, porque una vez mi madre me hizo una sorpresa, que era ir a la playa. Y si estuviera ingresada, no pudiera haber ido. Esta casa me ha ayudado en mis peores momentos y yo estoy muy agradecida con ella. Y sobre todo que la gente se dé cuenta de la necesidad que hay de que esté la casa Ronald, que siempre he dicho que ojalá hubieran más casas Ronald, no solamente por el tema económico, que evidentemente, sino el nivel emocional.